Buenas tardes, familias. Bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Diana Rodríguez y en nombre del Ministerio de Educación quiero darles la bienvenida a este espacio preparado con mucho interés para acompañarlos en su compromiso constante por asegurar que nuestras hijas e hijos se desarrollen de manera integral. Quiero agradecer a todas las familias que semana a semana nos acompañan desde todo el Perú. Tengo aquí personas conectadas ya desde Tacna, La Oroya, Huánuco, Cajamarca, Loreto, Lambayeque, La Merced, Trujillo, Chincha, Piura. Estoy viendo ahorita también que acaban de poner y de muchos lugares que se van conectando. Queremos seguir reforzando este espacio con sus comentarios, así es que por favor recuerden poner en la casilla de comentarios todas sus dudas y consultas acerca de cómo podemos nosotros ayudarlos a fortalecer nuestras competencias parentales. Hoy conversaremos sobre un tema muy importante para las familias y que ha sido bastante solicitado por ustedes a través de los comentarios. El tema de hoy es: ¿cómo puedo acompañar a mi niña o niño pequeño para fortalecer sus aprendizajes desde el hogar? Para conocer más sobre el tema, nos acompaña hoy día Ana Luisa Acosta Osorio. Ella es especialista de educación inicial del Ministerio de Educación y con ella vamos a hablar abiertamente sobre este tema. Desde si nuestras hijas e hijos solamente aprenden en la escuela o si es que el hogar también es un espacio de aprendizaje. También vamos a consultar qué es lo que podemos hacer de la mano de las y los docentes para fortalecer el aprendizaje de nuestras hijas e hijos. Bienvenida, Ana Luisa. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes a todas las familias. Agradezco la oportunidad que me han brindado para compartir el diálogo, no solamente con los docentes, sino sobre todo con las familias que se suman semana a semana a los streaming promovidos desde el Ministerio de Educación. Definitivamente este tiempo es sumamente particular, termina siendo inédito para cada uno de nosotros. Constituye una experiencia cargada de incertidumbres, de temores, de miedos, pero también de expectativas y retos. Debemos admitir que nos vimos sorprendidos por esta pandemia y las familias no están exentas de ello. Sea cual fuera su conformación, podemos hablar de las familias nucleares que están simplemente conformadas por mamá, papá y sus hijos, o por familias más extensas conformadas además por los abuelos, por los tíos y por otros parientes, como quizás también las familias que tienen a la mamá o al papá a su cabeza. Todas ellas intentan de una u otra forma adaptarse a esta situación, tratan de incorporar, de adoptar algunas estrategias para conducirse de mejor forma y acompañar a sus hijas e hijos, sobre todo en sus procesos de aprendizaje. Hoy más que nunca las familias requieren ser escuchadas, requieren ser atendidas, requieren ser acogidas en todas de pronto sus inquietudes y en todos también, por qué no decir, sus preocupaciones. Sobre todo, insisto, en el tema de los aprendizajes. Hay muchas preguntas que se van ellos formulando y en todo caso creo que es necesario y pertinente que las comprendamos. Y en ese sentido las podamos acompañar, porque ello también va a permitir que se genere un bienestar emocional, no solamente en ellos como adultos, sino sobre todo en las niñas y niños de los cuales son responsables. Así es, así es. Muchas gracias por acompañarnos, Ana Luisa. Definitivamente hablar de las emociones en este contexto es muy importante, pero también es muy necesario, ¿no? Nos prepara para enfrentar estas nuevas situaciones en el ámbito personal y familiar. También queremos agradecer el día de hoy a Abraham Ramírez, intérprete de lenguas de señas peruanas, quien nos acompaña en la transmisión y nos ayuda a garantizar el acceso a todas las personas en igualdad de oportunidades. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, UNICEF, también por el apoyo. Ana Luisa, en los tiempos de emergencia sanitaria, a muchos padres se nos presentan muchas interrogantes sobre cómo debemos acompañar a nuestros hijos pequeños, ¿no? Es una gran interrogante. ¿Qué debemos esperar del aprendizaje de nuestros hijos pequeños y sobre todo qué podemos hacer con ellos para ayudarlos en este proceso de aprendizaje? Teniendo en cuenta que el aprendizaje continúa y que nosotros podemos ayudar a fortalecer estos espacios y también su bienestar, quisiera hacerte esta primera pregunta. ¿Las niñas y niños solo aprenden en la escuela o la casa también es un espacio de aprendizaje?
Interesante la pregunta, Diana, porque es una pregunta que probablemente se están haciendo muchas familias en estos tiempos, considerando que muchas familias a la vez consideran que la escuela es el espacio exclusivo para que nuestras niñas y niños aprendan, y solo en ella se pueden generar los aprendizajes esperados. Por el contrario, en algunas ocasiones terminan de pronto subestimando otros espacios donde generalmente se señala de que no aprenden nada o que de pronto lo que aprenden son cosas de menor importancia. En esos tiempos venimos escuchando a algunos padres de familia frases como, mi hijo está perdiendo el tiempo, tendrá que repetir el año. ¿Por qué no le dejan más tarea? O en un contexto con conectividad, probablemente las familias o esos adultos cuidadores responsables de las niñas y niños se hacen una interrogante referida a si hay conectividad, ¿por qué la profesora se toma tan poco tiempo y más bien este no se prolonga para que pueda acompañar de mejor forma a mis hijos? ¿O mis hijos realmente pueden aprender a distancia? Estas y otras tantas podríamos ir señalando como preguntas, como dudas que ellos se van formulando. Sin embargo, es también importante señalar de que la escuela como tal no solamente está conformada por esta construcción física, sino que en realidad cobra importancia, cobra relevancia y termina siendo significativa en la vida de los niños y niñas y de los estudiantes en general, en la medida que vaya más allá de la transmisión de información e involucre más bien a los niños y niñas en su propio proceso de aprendizaje. Ciertamente no podemos negar que la escuela es una institución importante porque en ella se desarrollan no solamente estos procesos de aprendizaje como tal, relacionados quizás a lo cognitivo, sino más allá de ello, se busca el desarrollo integral de nuestras niñas y niños. En ese sentido, rescatemos de que las interacciones son sumamente importantes en la vida de nuestros niños y niñas, sobre todo en la primera infancia, y es algo que a la fecha extrañan como corresponde, extrañan el relacionarse con otros niños, con otras niñas, con sus pares, y también, ¿por qué no decirlo?, extrañan relacionarse con los adultos, llámese la profesora, la promotora o la auxiliar. Sin embargo, debemos reconocer que si bien es cierto, insisto, la escuela es una institución importante dentro de la formación de nuestros estudiantes, no es la única. Y es justamente en estos tiempos en particular que los hogares cobran un lugar importante y significativo. El hogar se ha convertido en un espacio donde los padres, las madres y los adultos cuidadores vienen asumiendo el rol de acompañar a sus menores hijos en su proceso de aprendizaje, apoyando en el desarrollo de actividades educativas previamente coordinadas con la profesora o con el profesor en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, una estrategia pensada, obviamente, en nuestros estudiantes y liderada por el Ministerio de Educación. Este acompañamiento que van haciendo los padres de familia, sus niños en estos tiempos, les llevan también a generarse algunas interrogantes, algunos cuestionamientos en torno a lo que sienten muchas veces dudas en torno a lo que van haciendo, no saben si lo están haciendo bien y cómo podrían mejorarlo. Y podemos escuchar en ese sentido algunas expresiones como yo no soy profesor, no sé cómo hacer para que mi hijo aprenda. Muchas de esas expresiones tenemos que darlas como válidas, tenemos que comprender lo que los padres de familia nos están queriendo transmitir y ello a su vez ha de significar una aceptación por lo que nos van manifestando y no podemos negar que las familias, encontrándose preocupadas, encontrándose agobiadas por diversas razones, llámense de pronto situaciones laborales, situaciones económicas, de repente incluso por algún pariente que se encuentre enfermo, constituyen un elemento, una pieza fundamental cuando hablamos del desarrollo integral de nuestras niñas y niños. Debemos dejar en claro, tanto a las familias como a las profesoras, que no podemos pretender en ningún caso que los padres y madres se conviertan en docentes, como tampoco podríamos pretender y esperar que las niñas y niños cumplan con rutinas similares a las que tenían en los servicios educativos a los que seguramente iban a asistir este año. Si bien es cierto, podemos encontrar dentro de nuestro grupo de padres y madres de familia algunos docentes,
Eso no significa pensar en que la gran mayoría de padres de familia está preparados, sobre todo en aspectos más didácticos, para saber cómo llegar y cómo educar y cómo de pronto acompañar ese proceso de aprendizaje. Para ellos, o para muchos de ellos, termina siendo una tarea nueva y tenemos que entenderlo. La situación que viven los niños, si bien es cierto, es compleja, al igual que para los adultos, pues se han alterado muchas rutinas y muchas actividades que formaban parte de su diario vivir, como por ejemplo el salir al parque, el jugar de pronto en las inmediaciones o alrededores de la casa, siempre acompañados de un adulto, el visitar a sus parientes, el jugar con sus amigos, con sus compañeros, el interactuar, perdón, presencialmente con otros, es algo que de una u otra forma debemos reconocer los está afectando. En estos tiempos las niñas y niños pasan todo el día en el hogar, lo cual para muchos no hubiera sido lo habitual. Ahora están en casa 24/7 y están rodeados de sus miembros, de los otros miembros de la familia, donde cada uno asume las tareas que le corresponden según su rol y según sus propias capacidades y posibilidades. Algunas familias también cabe señalar que muchas veces se generan en todo caso esos cuestionamientos si que realmente están aprendiendo en casa, porque terminan asociando educación con escuela, con una escuela de pronto vista desde el lado más tradicional, donde se acudía para que un profesor le transmita la información, ¿no? Y era más o menos como poner una manguerita de pronto de la cabeza del docente a la cabeza del estudiante y por ahí se iban a transmitir mucha información. Por el contrario, ya en estos tiempos nos manejamos en un enfoque totalmente distinto, donde los niños y niñas han de ser protagonistas de su propio aprendizaje, ellos han de construirlo, han de participar de una manera mucho más activa. Y en ese sentido, eh, es necesario que podamos también ir cambiando estas ideas, estas concepciones que no responden a, como decía, al enfoque actual, a la mirada actual en relación a la educación y por el contrario vayan las familias dejando de lado, dejando atrás, las vayan enterrando si es posible, esas prácticas de la enseñanza de los números, de la enseñanza de las vocales y de pronto terminan en muchas ocasiones celebrando si mi niño o niña cuenta hasta el 50 o si de pronto lo expongo frente a otros familiares o frente a amistades para que frente a la pregunta de cuál es la capital de tal país, él me lo puede responder. En realidad, en el nivel inicial son otras nuestras prioridades centradas en el juego en particular, de pronto las interacciones, pero sobre todo permitirles ser ellos mismos, desarrollarse según sus propias características, que están basadas en la exploración, en la observación, en la investigación y en la expresión a través de muchos lenguajes, que no solo es la palabra, sino también podría ser el dibujo, el arte en todas sus manifestaciones. En ese sentido, entonces, vale reconocer, vale señalar y subrayar que las niñas y niños aprenden permanentemente, no solo en la escuela, sino en todo lugar. Y en ese momento, obviamente, es al interior de los hogares, al lado de sus compañeros de la familia, de los otros miembros, y es importante que reconozcamos que ellos aprenden lo bueno, como dirían, lo malo y también lo feo. Ellos captan todo lo que se va dando a su alrededor y es en ese sentido que los adultos cuidadores tendrían que tener mucha seriedad y responsabilidad en lo que se va transmitiendo, reconociendo que muchas veces los ejemplos terminan siendo mucho más poderosos que las propias palabras. Entonces, en el hogar de pronto pueden ir aprendiendo el trato que se le da del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, pueden ir también vivenciando algunas situaciones de discriminación, de exclusión, o de pronto donde se encasille y se vea que la mujer es la que tiene que hacer los quehaceres domésticos, mientras tanto el hombre es el fuerte y le corresponde hacer otro tipo de labores. O también acciones como la de pronto es que no se terminan asumiendo responsabilidades porque
bueno, son muy niños, entonces estos niños prácticamente los veo como poco capaces y yo les voy haciendo todo, lo cual también va restando posibilidades de que ellos desarrollen su autonomía. Hay una serie de oportunidades que ofrece el hogar, que ofrece la familia y que sería importante ponerlas en valor, ponerles el lente, ponerles el zoom y no perderlas de vista, sino más bien aprovecharlas. Aprovechar de pronto, realizar actividades en conjunto, donde puedan ellos sentirse de pronto parte integrante, no son ningunos invitados, sino por el contrario se sienten parte activa. Soy un miembro y soy un miembro importante de mi familia, donde pueden participar de repente en algunas actividades, preparando algún alimento, o de repente pueden organizar algunos momentos para poder compartir y cantar, bailar juntos, y que de pronto reconozcamos que este tiempo en familia es un tiempo valioso, donde, vuelvo a decir, se sigue aprendiendo, y donde más bien también dejemos de lado actividades mucho más individuales, ¿no? Ahora vemos a las familias, ya no solamente hablamos de los adultos, ¿no? Sino que también de repente a los jóvenes y a muchos niños optar por el jugar con el celular, y eso de alguna forma termina también distanciando, ¿no? E imposibilitando de que se relacionen con los otros miembros de la familia. A veces también nos ponemos frente a un televisor y es el televisor el protagonista, ¿no? Todos estamos concentrados, podemos estar juntos, pero a la vez separados. Entonces reconozcamos en síntesis de que en el hogar también se aprende. Todo, en todo lugar en realidad se aprende. En las comunidades, inclusive rurales, consideran que el aula es la comunidad. Al hablar de aprendizaje nos referimos entonces a esa motivación que tiene el ser humano, y los niños y niñas obviamente también aprenden porque hay algo que les interesa, se emocionan, y eso es justamente lo que finalmente va a producir los aprendizajes esperados. Así es. Qué importante todo lo que nos comentas, Ana Luisa. Qué bonito esto de reforzar la idea de que el aprendizaje se produce cuando nos emocionamos, ¿no? Nuestras hijas e hijos aprenden en todo momento y en todo lugar, explorando justamente los objetos, explorando el entorno, lo que los rodea, e interactuando con las distintas personas que se encuentran a su alrededor, ¿no? Teniendo en cuenta también que siempre están aprendiendo y nos están observando, están mirando todo lo que pasa, y es importante que les enseñemos con el ejemplo desde cuáles son las normas que debemos respetar tanto en el hogar como fuera del hogar, cómo nos dividimos los quehaceres de la casa, ¿no? Hasta cómo manejamos nuestras emociones y cómo vamos a resolver nuestros conflictos con los demás, nuestros conflictos que son parte cotidiana de nuestra vida misma, ¿no? Y esto que mencionas, ¿no? Con el apoyo de la profesora o profesor, nosotros podemos asegurar que nuestras hijas e hijos tengan más oportunidades justamente para explorar e interactuar con los niños de su edad a través de las posibilidades que tenemos hoy día, bueno, dentro de casa, ¿no? Y con los retos y desafíos que tenemos, con los adultos cercanos también, para que podamos también ayudarlos a impulsar este desarrollo de nuevas habilidades, ¿no? Por eso creo que es bien importante esta siguiente pregunta que te vamos a hacer. ¿Cómo puedo trabajar de la mano con el docente, con la docente de mi hija o hijo? O sea, ¿cómo debo aproximarme? ¿Cómo ayudar a que esta relación realmente sea una relación de vínculo donde nos apoyamos mutuamente? Bien, Diana, es una preocupación que se está generando realmente en ambas partes, tanto en las profesoras o profesores como en las propias familias. Pero realmente rescatamos eso, ¿no? El valor que tiene el que no se pierda la conexión entre hogar y escuela, entre los niños y niñas y también la profesora o profesor. Entendemos que tanto para las profesoras como obviamente para las familias, esta situación de educación a distancia es un desafío que en ocasiones nos puede llegar a desbordar, lo cual es razonable y debemos de comprenderlo porque no estuvimos preparados para ello. Fue una situación nunca antes vivida y por ello merecen nuestra comprensión y la comprensión mutua entre ambas. Se evidencian situaciones difíciles, como lo decías, en ese tiempo y las emociones no escapan de ello.
Si bien somos conscientes de este contexto donde no buscamos a responsables, no buscamos de pronto juzgar, no buscamos criticar, sino por el contrario, hemos de mostrarnos empáticos, entendiendo lo que está pasando el otro, entendiendo lo que está sintiendo el otro. Así como siempre decimos y reconocemos de que cada niño y niña es un ser único y irrepetible, lo mismo tendríamos que decir con nuestras familias y lo mismo tendríamos que decir con nuestros docentes. En ese sentido, toca encontrar las mejores formas, las mejores herramientas para atender cada situación de forma pertinente. No busquemos en todo caso al considerarlos a todos como si fueran idénticos, sino por el contrario también veamos sus particularidades. Por ello es importante que como familia también nos demos un momento para conocer y conversar a los profesores y profesoras de nuestros hijos e hijas. En el caso, si hablamos de la escuela pública, por lo menos, en realidad no hubo quizás la oportunidad de este encuentro, ¿no? Porque se dieron las restricciones y se emitieron las normas para que se dé esta situación de emergencia mucho antes del inicio de clases, tal como se había señalado según la normatividad. Entonces, eso también quizás en algún momento puede significar una limitante, sobre todo al inicio, porque no se conocían, ¿no? Los niños a su profesora y viceversa, como también de pronto los propios adultos cuidadores o apoderados de estos niños y niñas. Es cierto de pronto que se hace necesario que entre la familia y las profesoras o profesores se establezca un diálogo basado en el respeto, donde se puedan incluir algunos acuerdos en relación a los tiempos y a los horarios, teniendo en cuenta la dinámica de la familia, las rutinas que ésta tiene. Hay que considerar que la familia no necesariamente solo tiene a ese niño o niña a quien yo como docente me va a corresponder acompañarle, sino por el contrario debemos de pensar que además de pronto de ese niño hay otros hijos que atender, hay algunos quehaceres que realizar, hablando de lo más doméstico, como también en muchos casos familias que laboran quizás en el propio domicilio o también fuera de él. Entendiendo estas particularidades, esas singularidades, es que debemos de buscar esos acercamientos, hablando de las familias, esos acercamientos con sus docentes, de manera que expresando lo que vamos sintiendo, expresando lo que vamos viviendo, los docentes puedan en todo caso darse por enterados, porque obviamente si no se los comunicamos va a ser difícil que ellos estén informados de la situación. Y que en ese sentido, habiendo establecido horarios y habiendo establecido estos canales de comunicación, los docentes puedan también entender cuál será el mejor momento, cuál será el momento más oportuno para entablar comunicación con las familias y que las familias no terminen sintiéndose invadidas, porque en muchas ocasiones también pasa de que sienten de que las maestras o los maestros los llaman, les escriben mensajes, les escriben de pronto, bueno, por uno u otro medio buscan que comunicarse y las familias pueden sentirse de alguna forma invadidas. Y eso en ningún caso es beneficioso si queremos realmente acompañar de manera pertinente a los niños y niñas. Escuchamos en algunas ocasiones de que de pronto la maestra pretende dar algunas pautas para que la familia se convierta en la familia ideal. Y eso luego podría significar a esa docente frustración. Y eso no es lo que tampoco buscamos. Lejos de eso, debe haber una relación y una comunicación asertiva, empática. Entendamos lo que está sintiendo de un lado, pero también entendamos lo que estamos pasando del otro. Tanto la familia como la profesora quieren lo mejor para los niños y niñas, eso es indiscutible. Y en ese sentido, la idea es que se puedan tomar algunos acuerdos y que de pronto se puedan comunicar de la mejor forma, de una manera abierta, de una manera franca, de una manera sincera, sin buscar que eso se constituya en un espacio de lucha donde uno quiera imponer su idea sobre el otro. Eso no nos va a conllevar a nada positivo finalmente. Entendamos entonces que juntos podemos hacer quizás lo que solos no podemos. Las niñas y niños necesitan crecer en una comunidad estable, en la que haya una comunicación permanente entre la familia y la escuela, donde se relacionen como una unidad, con prácticas, principios y valores que sean compartidos,
No quisiéramos de pronto de que se vayan dando algunas orientaciones distintas de un lado para con otra, sino por el contrario que ambas conversen, siempre pensando, insisto, en que buscamos lo mismo, buscamos el bienestar, no solo emocional, sino además también el desarrollo integral de las niñas y niños. Así es, así es. Esto de tener discursos que sean símiles, ¿no? Y que no se contradigan para no generar inestabilidad en nuestras niñas y niños. Como mencionas, Ana Luisa, es muy importante que podamos fortalecer este vínculo entre la familia y la escuela, que podamos conocer a los docentes de nuestros hijos, de nuestras hijas, y que podamos involucrarnos en este proceso de aprendizaje, ¿no? Porque esto tiene un impacto directo sobre el éxito académico de nuestras hijas e hijos, ¿no? Eso lo tenemos claro. Ahora, también es importante, familias, que recuerden que ustedes no están solos en este proceso y que los profesores, las profesoras, estamos ahí para brindar las oportunidades y para generar estos espacios para compartir y promover este trato horizontal y de cooperación entre docentes, padres, madres y cuidadores con la familia, ¿no? A continuación vamos a conversar un poco en torno a la siguiente pregunta. Y esta pregunta es, ¿qué puedo hacer para apoyar a mi hijo o hija en su aprendizaje? Bien, Diana, si ya hemos venido conversando y hemos reconocido que las niñas y niñas aprenden en todo lugar y el hogar permite, además, la adquisición y el fortalecimiento de algunos aprendizajes, esta termina siendo una tarea conjunta. Ha de trabajarse en equipo. No hay otra forma, en todo caso, de poder hacerlo. Es interesante, es necesario que las familias en general y los adultos cuidadores en particular identifiquen las características, qué pueden y qué no pueden hacer nuestros niños. Identifiquen sus intereses, qué les gusta, pero también qué les disgusta hacer. Eso va a permitir en todo caso, además, que los podamos acompañar, que los podamos entender, no desconociendo obviamente sus necesidades que pueden referirse a lo físico, como la alimentación, el sueño, la higiene, pero también en torno a lo emocional, como son la protección, la comunicación, el juego, entre otros. Las familias pueden promover y han de promover y fortalecer los aprendizajes de nuestras niñas y niños a partir del reconocimiento que hagan de sus capacidades. Ellos tienen mucho potencial, tienen muchas capacidades, son múltiples en realidad las que poseen y las que deberíamos observar con detenimiento y sobre todo con respeto. Reconozcamos que son seres que tienen habilidades y talentos, que tienen iniciativas y que son curiosos por naturaleza, cuya actividad esencial es el juego y que es justamente a través de él de que pueden generarse muchos aprendizajes de manera divertida y espontánea. Las familias deben generar las condiciones necesarias para que se continúe el aprendizaje. Tal como tú decías al inicio, el aprendizaje no se detiene, permitiendo de esta forma que ellos realicen acciones por sí mismos. Confiemos en que tienen capacidades, pero no solamente dejémoslo en la palabra, o sea, lo decimos, pero a la hora de interactuar con nuestros niños les vamos limitando, ¿no? Es muy chiquito, él no puede, yo mejor lo hago por ti. Nada, confiemos en lo que ellos realmente pueden hacer por sí solos y obviamente también estemos cercanos a ellos si es que recurren o vemos que tienen alguna necesidad para poder apoyarlos. Es importante que se tenga presente que todo el tiempo, insisto, nuestras niñas y niñas están aprendiendo. Es importante que valoremos sus esfuerzos y se deje atrás la cultura de la crítica, donde de pronto se está mirando más allá en qué ha fallado y qué es lo que no pudo hacer. Lo que debemos ver en todo caso es qué hizo, cómo lo hizo, y en ese sentido reconocer sus esfuerzos, porque para nosotros como adultos en muchos casos podemos de repente verlo como, eso, y de repente subestimamos, pero eso para el niño ha significado todo un reto, todo un desafío, y obviamente ha puesto sus mejores empeños, y la idea entonces es que podamos reconocer y celebrar esos logros, esos avances, pero también miremos las limitaciones que pueda presentar, las dificultades que se le puedan presentar y que de pronto si es que hay algún error de por medio,
no lo descalifiquemos y lo veamos como algo terrible, sino por el contrario, que miremos también ese error como una oportunidad para seguir aprendiendo. Los padres que muestren paciencia y preocupación por las inquietudes de sus hijos están enseñando qué es la empatía. Están entendiendo lo que ellos están haciendo, lo que ellos están sintiendo sobre todo. Así es. Somos conscientes de que muchos padres, a veces por motivos laborales o de pronto porque van restando importancia a compartir tiempo de calidad con sus hijos, eh, desperdician o desaprovechan las pequeñas, grandes cosas de la vida, como pueden ser leer un cuento con ellos o para ellos, entonar una canción, bailar o cantar juntos, preparar algo de comer, entre otras tantas actividades que estoy segura muchas de las familias que en este momento nos están escuchando y están viendo a la vez podrían de repente seguir enumerando. Pasar tiempo juntos ayuda a crecer juntos y además sirve como una técnica de relajación. No nos estresemos, por el contrario, disfrutemos este momento en pleno y vivámoslo con espontaneidad, libre de juicios, libre de críticas, de manera que se pueda favorecer el disfrute y la alegría. Es recomendable ciertamente establecer rutinas diarias, establecer acuerdos de convivencia en el hogar, de manera que se establezcan estructuras para los niños, de manera que el niño se sienta seguro. A veces no existiendo de pronto estas normas consensuadas, conversadas con ellos, al niño también le generamos ciertas inseguridades y tampoco se trata de eso. Mantengamos un pensamiento abierto, flexible, no rígido, todo cuadriculado, así tiene que ser, y tiene que ser porque yo lo digo, porque yo soy el adulto y yo, siendo el adulto, es el que sé más. Esa tampoco sería una idea en todo caso que debamos transmitir a nuestros hijos e hijas. Ya para terminar, Diana, recomendaría en todo caso tener en consideración algunos puntos, algunos aspectos. Eh, Debemos mostrarnos como unos adultos sensibles y disponibles. Debemos mostrarnos cercanos, demostrar que tenemos interés real por lo que ellos están haciendo, por lo que ellos nos quieren comunicar, no solo a través de las palabras, sino a través de todo su cuerpo, a través de los gestos y a través también de sus juegos y de las otras manifestaciones como pueden ser el dibujo, la pintura y otras dentro de lo que concierne al arte. Respetemos sus propias características e intereses y necesidades. No se trata de pronto de que ellos aprendan y memoricen lecciones. Tengamos en cuenta que el niño aprende a través de la acción. Necesitan, tal como decías tú y como ya lo habíamos señalado y conversado, necesitan tener oportunidades para explorar el medio, explorar los objetos y que esto que van haciendo en realidad los emocione. Cuidemos de no estar exigiendo, aburriendo y sobreexigiendo. En realidad es algo que deberíamos evitar. Apreciemos sus logros, apreciemos sus avances, sus esfuerzos, por más mínimos que nos puedan parecer. Miremoslo como la persona que son y no más bien expresando frases como debería ser así, nos gustaría que seas así, lo cual a veces refleja también nuestras propias, de repente, aspiraciones, pero también a veces nuestros propios fracasos, algo que nosotros no pudimos conseguir, queremos que ellos sí lo hagan. Recordemos que el hogar genera aprendizajes de diversa naturaleza. Valoremos las oportunidades que nos va dando ese tiempo y las oportunidades que al niño se le van presentando de forma cotidiana en la cotidianidad. El error es una oportunidad de aprendizaje y desde el hogar también lo debemos ver así. Así es, así es. Hay muchas cosas que podemos hacer como familia para poder promover y fortalecer estos aprendizajes y estas consideraciones que nos has comentado a mí me parecen, me han hecho, me he conectado con muchas cosas que tú has dicho porque, bueno, yo tengo una niña de 5 años que, bueno, recién cumplidos y ella está transitando en ese espacio en donde, por supuesto, hay grandes diferencias entre la propuesta educativa para su hermano mayor, que está en 3er grado, y en lo que se propone para ella, ¿no? Incluso el mayor le dice que ella solamente juega, pero cuando yo la observo, en los momentos en los que puedo acompañarla,
a veces el trabajo no nos permite, ¿no? Y todos los comentarios que veo del teletrabajo, estamos todos creo que sufriendo un poco por eso. Cada vez que la puedo acompañar, yo la veo a ella realmente comprometida con la propuesta que está, ¿no? El aprender a dibujar una letra, el aprender a separar vocales, ¿no? El aprender a diferenciar los colores, las formas y todos estos inicios que la van a llevar luego a consolidar estos conocimientos progresivamente son bien valiosos, ¿no? Y son espacios que incluso de estas cosas que ella va descubriendo, porque lo disfruta y yo me alegro mucho que lo disfrute, de las cosas que ella va descubriendo surgen juegos. A mí se me acabaron las ideas para jugar, pero es ella la que viene y propone y de pronto tenemos pequeños espacios donde correteamos por la casa, que no es muy grande, pero al menos nos da espacio para correr un poco de cuarto a cuarto y todo eso, después yo voy analizando y voy pensando, mira, cómo ha ganado en equilibrio, ¿no? Cómo está vocalizando mejor las palabras. De pronto me está contando hasta este número y yo no sabía que ella, el otro día cortó, me dijo, voy a cortar a una persona, ¿no? Había dibujado y yo pensé, va a coger una tijera, casi me asusté un poco, vamos a ser sinceros, algunos somos más y cogió la tijera y luego regresó y ella había recortado y había armado una figura y yo estoy sorprendida de lo que ella había conseguido y que yo no sabía que podía conseguir, ¿no? Y es bien, creo que cuando podemos nosotros, no digo que estemos todo el tiempo, porque voy a ser sincera, yo no puedo estar todo el tiempo con ella, estamos en casa, pero yo no puedo sentarme con ella en todas sus clases y me apena. Pero veo que está ella poco a poco asumiendo con autonomía estos espacios y los está disfrutando. Y claro, cuando necesita ayuda está el papá, no estoy yo, está el hermano mayor que acudimos, pero es bien interesante luego poder mirar, ¿no? Cuando te tomas un respiro y miras y dices, wow, qué bárbara, cómo ahora salta en un pie, antes no lo hacía. Y bueno, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer como familia justamente para promover y fortalecer los aprendizajes de nuestras hijas e hijos, ¿no? No hay que olvidar que el hogar es su primer espacio de socialización, somos nosotros y nos están mirando, ¿no? Todo el rato ella juega a que tiene su oficina, ¿no? Entonces a veces yo voy y la busco y la veo sentada jugando con cartones que ha usado para armar su propia computadora y me hace así, un ratito, estoy trabajando, y la veo que hace y me dice, ya terminé, ¿sí? Entonces ella está en su espacio dramático jugando lo que ve y me da también a mí mucha información acerca de cómo está percibiendo lo que pasa en casa, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que nosotros como papás sepamos que podemos ayudarlos a reconocer también que que tienen muchas habilidades y talentos, ¿no? Que podemos fomentar justamente con estos espacios su curiosidad, ¿no? Su iniciativa y que es a través del juego, de estas actividades lúdicas y espontáneas que podemos nosotros también, como tú bien lo decías, desestresarnos, pero darnos cuenta de las cosas que se van incorporando, que van conociendo, que van aprendiendo. ¿No? También podemos fomentar su imaginación y creatividad a través de materiales que los inviten a transformarlos, ¿no? Y esto no necesitamos tener arcilla para armar algo. A veces hemos hecho pirámides con las medias cuando las estamos doblando para guardarlas en el cajón y luego buscamos el equilibrio, ¿no? Creo que todo puede convertir, las almohadas, todas, ¿quién consigue que las almohadas se pongan todas erguidas? Esos son los retos que tenemos en la casa porque ya se nos acabaron los juegos y los juguetes, ¿no? Entonces es bien importante que valoremos los esfuerzos, que alentemos y celebremos sus avances y logros y que también los acompañemos identificando sus limitaciones y dificultades, ¿no? Aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje. Así es que creo que ahí tenemos varias ideas bien importantes para las familias que se conectaron y ahora es el espacio para las preguntas. Tenemos ya algunas preguntas que yo he ido anotando, porque los vamos mirando, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, una pregunta que nos hace Alejandra Martínez y nos pregunta, ¿qué actividades podemos hacer en casa si tengo espacios reducidos? ¿Qué podemos hacer en casa?
Ciertamente, de alguna manera ya ibas tú dando algunos ejemplos y ejemplos totalmente cercanos, ¿no? Ya que nos has dado a conocer que tienes una niña que se encuentra justamente dentro de este grupo de niños, llamémosle en edades, bueno, en la primera infancia, que son una niña que asiste a inicial, ¿no? En realidad, esa es la realidad en la que nos señala la participante, no recuerdo su nombre, me disculpan. Eh, ¿Tu nombre, perdón, Diana? Alejandra Martínez. Alejandra. Lo que nos señala Alejandra en realidad termina siendo una situación que vivimos muchos, y me incluyo yo también. El vivir de pronto en un departamento con espacio sumamente reducido, pero no se trata en todo caso de contar con un espacio sumamente amplio, porque no necesariamente quien tenga un espacio amplio ve en el juego una posibilidad y una actividad propia de los niños y niñas. Se trata en todo caso de optimizar dicho espacio, de sacarle el jugo, como se diría de forma coloquial. Es decir, si se cuenta con un espacio reducido, lo que podríamos hacer en todo caso es, en principio, tener en consideración de que tenemos que ofrecerle un espacio seguro. Y eso lo podríamos conseguir quizás moviendo los muebles hacia los lados, alejando de pronto de donde va el niño o niña a jugar algunos elementos que podrían significarle riesgo para su integridad. Eso es algo que tenemos que cuidar mucho. En ese sentido, insisto, la idea es que nosotros también pongamos a la luz cuán creativos somos. Eso también termina siendo un reto para nosotros, termina siendo un desafío para muchas familias. Sin embargo, nada está perdido en cuanto a que asumamos de que nuestro niño lo va a disfrutar. Eso debería ser un poco el motor de lo que vamos a hacer a continuación. Y que en este espacio que hemos habilitado, que por lo menos en la medida de lo posible el niño pueda desplazarse y pueda con todo su cuerpo ser y expresarse, podamos también incorporar algunos elementos que no necesariamente, como tú lo decías, tienen que ser los adquiridos, los comprados en la tienda, en la librería o en otro establecimiento, sino por el contrario, en este espacio introducir, incorporar algunos elementos, sobre todo los transformables, esos materiales llamados no estructurados, esos materiales que en muchos casos terminan siendo desechados, ¿no? Y podríamos hacer un sinnúmero, un listado sumamente grande, pero dentro de los más básicos podrían estar las cajas de cartón, podrían estar las telas, podrían estar las cintas, podrían estar botellas, latas, entre otros. Insisto, la lista sería sumamente larga, pero sobre todo es que el adulto realmente reconozca que además de que el juego va a permitir que los chicos adquieran aprendizajes, más allá de ello, el juego en sí mismo es una actividad que los niños disfrutan y que los niños necesitan. Así como necesitan respirar, los niños necesitan también jugar. Jugar. Así es, así es. Juan Martínez nos pregunta, ¿cómo hacer para que mi hijo de 5 años se concentre en escribir porque se aburre rápido? En cambio, cuando se trata de las matemáticas lo hace muy tranquilo. A ver, en principio entendería que Juan tiene un niño justamente de 0 a de 5 años. En ese sentido, también algo que yo señalaba cuando iba dando respuesta a una de tus preguntas, es que hay realmente aprendizajes que corresponden a nuestros niños de nivel inicial, como hay otros que no. Cuando Juan refiere, obviamente no tengo la situación totalmente descrita, pero si Juan refiere que escribe, en realidad la escritura formal no corresponde a nuestros niños de inicial. De pronto terminan siendo así símbolos abstractos. ¿Qué cosa será eso? Es como para alguien que maneja la lengua castellana, le presenten de pronto un texto en chino, y diríamos algo así, o sea, eso no lo entiendo. Entonces, hay también que reconocer qué es lo que a los niños les corresponde aprender, pero no porque el Ministerio de Educación sea rígido y no quiera que lo aprenda, sino porque en realidad debemos de ser respetuosos de lo que corresponde a esas edades porque respetamos también sus procesos de maduración. Entonces, yo sí pediría a Juan y de repente a otros padres y madres que nos están acompañando esta tarde, de que seamos muy cuidadosos con lo que vamos de repente promoviendo en nuestros niños y niñas.
Va a llegar el momento en que le corresponde y para lo cual los niños están preparados y ese aprendizaje se va a dar de forma natural. Más bien de pronto, quizás cuando él hace referencia que con las matemáticas le va mejor, probablemente es porque sí, en la etapa inicial le corresponde quizás las nociones previas, ¿no? En relación a las matemáticas formales y puede contar, puede de repente agrupar, pero a través del juego y tal como tú también hacías referencia con los juegos de tus niñas que vas observando, de manera sumamente natural y lúdica, los niños se familiarizan justamente con Así esas es. nociones previas a las matemáticas, ¿no? Así es, gracias. Marí Mendoza nos pregunta, ¿es necesario hacer horarios para que mis niños pequeños sepan qué hacer desde que se levantan hasta que se acuesten? Eh, eso es una interrogante que muchas veces las familias se vienen haciendo, sobre todo en estos tiempos de aislamiento, en esos tiempos de pronto donde no hay mayores posibilidades, quizás sobre todo para los niños de salir y de hacer sus rutinas habituales. Pretendemos de pronto establecer horarios rígidos y establecidos desde que amanece, desde que ellos se levantan hasta que termina el día. Si bien es cierto, lo mencioné antes, es importante que se establezcan algunas rutinas, que se establezcan horarios, porque eso le da seguridad emocional al niño, sabe lo que va a venir a continuación. No deberíamos ser, insisto, tan rígidos en ello. Permitamos también esos espacios, esos tiempos libres. Esos tiempos libres, aunque parezca mentira, terminan invitando a nuestros niños y niñas a pensar en lo que pueden hacer. Eso va a favorecer que se desarrolle su imaginación, su creatividad y pueden hacer en ese momento uso de su propio cuerpo. Consideremos y no nos estresemos en dejar algunos tiempos libres para que ellos también sean dueños de esos tiempos. Así es, así es. Gracias por esa respuesta. Pilar Meca nos pregunta, ¿cómo puedo hacer para que mi sobrino acepte hablar con la profesora cuando ella programa una videollamada? Parece Eh, que no se quiere conectar el pequeño. posiblemente, por lo menos Pilar de alguna manera nos lo manifiesta con su pregunta. Tenemos que ser sumamente cuidadosos en ese sentido. Nosotros a veces solemos proclamar, decir, y es nuestra bandera, el respeto que tenemos hacia nuestras niñas y niños, pero a veces terminamos contradiciéndonos con nuestros hechos, con nuestras acciones. Es importante que de pronto entendamos que quizás en ese momento dado el niño o niña de Pilar no quiere conectarse porque quizás emocionalmente, anímicamente, no tiene esa disposición. Y no ganaríamos nada forzándolo, porque si lo hacemos, va bien, quizás se generen anticuerpos, ¿no? Y ya empiece a odiar de pronto a la profesora y todo lo que tenga que ver con la profesora y con la educación y con el aprendo en casa. Pues seamos muy cautos, seamos muy cuidadosos en ese sentido y más bien de pronto, quizás que sea, si es que establecemos un horario, que sea un horario en el cual sabemos que nuestro niño o niña está más dispuesto, no está de pronto ya al término de la tarde, probablemente está cansado y lo que menos quiere Claro. es saber de la profesora. Entonces, Ajá. ¿quién mejor que el papá o mamá que conoce a su niño puede establecer el acuerdo con la profesora o profesor para determinar en qué momento se va a conectar? No forzarlo, Claro. invitarlo y en todo caso que también el tiempo que se tome, si se llega a comunicar con la profesora, que no sea demasiado extenso y que ese tiempo de Claro. conexión no sea un interrogatorio de parte de la profesora donde pregunta qué hizo, cómo lo hizo, qué hora lo hizo y termina haciendo una serie de preguntas que obviamente si se da una próxima invitación, el niño lo que menos va a querer es conectarse con la Es profesora. conectarse. Así es. Y es bien, bien simbólico esto de conectar, ¿no? A mi hija también le pasó que al principio no le gustaba esto de conectarse por la computadora, no quería, ¿no? No era agradable para ella vincularse con su profesora a través de la cámara y bueno, la acompañamos en sus primeras reuniones con las profesoras y algo que hizo la profesora que me pareció
bien interesante es que empezó a jugar como a las escondidas, ¿no? Se iba de la cámara, parecía un muñeco, y eso empezó como a picar un poquito a mi pequeña, como para ver, ¿no? Había algo interesante, cada vez que se conectaban había algo nuevo, ¿no? Había un dibujo, había un títere de mano, había algo que le ayudó a ella a sentir que, oh, hay una, como a esperarlo con una expectativa positiva, ¿no? Entonces, esas son algunas ideas que podrían también ayudar a que se conecte el pequeño sin forzarlo, sino dejando que naturalmente vaya, sintiéndose preparado para conectar. Débora Ferreira nos dice, nos pregunta, ¿es normal que mi hija aprenda mejor cuando está en movimiento? Cada vez que le explico algo, o ella cuenta, siempre está inquieta y no se sienta para escuchar. Y cuando le preguntas qué le conté, ella sabe todo. Es cierto, cuando hablábamos de cuán importante es conocer las características de nuestros niños, cómo son nuestros niños, y para las familias ese tiempo de aislamiento es sumamente rico en ese sentido. Estamos aprendiendo quizás a conocer mejor a nuestros hijos e hijas. Eso va de la mano con que reconozcamos de que hay estilos de aprendizaje. No todos los niños, no todas las personas en realidad aprendemos de la misma forma. De pronto, Débora nos refiere algunas características de su pequeña y debemos en todo caso entender que quizás ella tiene un estilo mucho más kinestésico. No debería en todo caso significar una preocupación, así como que, wow, ¿qué cosa está pasando aquí? Ahora me va a tocar llevar la terapia, ni mucho menos, sino que de pronto, vuelvo a decir, es un estilo de aprendizaje, pero también sí sería importante de que Débora tome en consideración y sea muy observadora en relación a que si lo que está proponiéndose como de repente actividad es algo que le interesa a su pequeña. A veces también, vuelvo a decir, se van proponiendo actividades que no necesariamente terminan siendo interesantes para los niños. A veces más se piensa en el adulto, en contentar a veces incluso lo que la mamá, papá pueden pedir al profesor. Seamos también muy considerados e, insisto, muy respetuosos de nuestros niños y niñas. Ok, excelente. May Marité nos dice, si mi niña, no, nos dice sí, mi niña tiene 4 años y tiene una imaginación que me sorprende. Me cuenta sus cuentos que hasta a mí me hacen entrar en su mundo de imaginación. Es sorprendente. Creo que este comentario surge a partir de lo que yo comentaba de mi pequeña, de mi Bianca, que es que tienen, es que es bien interesante que nosotros podamos disfrutar también de lo que sucede aquí en este mundo creativo, imaginativo de nuestras hijas e hijos, ¿no? Uno realmente a veces uno no sabe de dónde salió, pero apareció una idea y también es importante que estemos atentos para ver qué podría estar preocupándole, ¿no? O sea, así como son cosas interesantes, a veces también pueden aparecer preocupaciones, ¿no? Esto del coronavirus, en algún momento lo he comentado, mi hija comenzó a jugar y a traerme, me trae su varita mágica o a veces me trae la pistolita del hermano, de la pistola de agua, y me dice, me lo deja en la oficina, en mi escritorio, y me dice, ayer le dice a su papá, ¿no? Te lo dejo aquí por si acaso aparece el apocalipsis zombie, le dice. Entonces, claro, nosotros nos reímos, pero hay algo que le preocupa porque ella sabe que no puede salir a la calle y siempre pregunta por cuándo va a poder salir, ¿no? Entonces, siente que hay algo, ¿no? Y es bien interesante que estemos atentos para que podamos conversar, dialogar sobre el tema, sus preocupaciones, etcétera, para poder ayudarla, ¿no? Betsy Guapaya nos pregunta, ¿qué estrategia se puede emplear si mi niño se distrae muy rápido cuando se visualiza en la pantalla del Zoom? Debe estar encendido para interactuar con la docente. Mi hijito tiene 3 años. Chiquito. Pequeño. En realidad, eso va de la mano con una pregunta que formularon minutos atrás. Lo que menos quisiéramos, insisto, es tener que forzar a nuestros niños y niñas para que establezcan esta conectividad con sus docentes. Respetemos sus tiempos, probablemente, sus tiempos y además sus estados anímicos. Probablemente ese no sea el mejor momento, no sea de pronto la mejor ocasión. No necesariamente siempre nuestros niños van a estar dispuestos, nos puede pasar inclusive a nosotros. Nos convocan a una reunión mediante Zoom y no siempre estamos
con la mejor sonrisa, con la mejor disposición. Entonces, no descalifiquemos a nuestros niños y niñas y si de pronto su pequeño quiere conectarse, pero no quiere encender la cámara, por favor, no lo forcemos a ello. Tú ponías un ejemplo bien claro en torno a esto de que se pueden ir utilizando algunas herramientas, algunos elementos que cautiven en todo caso su atención. Y eso también será una invitación para nuestros docentes, para nuestras docentes. ¿Cuán creativos estamos siendo, ¿no? Para generar esos espacios de interacción? ¿Estamos haciendo siempre lo mismo? ¿Estamos cayendo en la rutina? ¿Pretendemos fomentar la imaginación y creatividad en nuestros niños y niñas? ¿Lo somos nosotros con las estrategias que venimos planteando? ¿O siempre es la misma canción? ¿Siempre de pronto es el mismo elemento o recurso al cual se apela? Hay que entonces mirar varios elementos, varias aristas, porque no necesariamente, digamos, es responsabilidad del niño. El niño es un malcriado, porque también terminamos a veces hasta etiquetando a nuestros pequeños, es un malcriado, es un terco, etcétera, etcétera, cuando de pronto no necesariamente es el factor determinante, sino, vuelvo a decir, de pronto también miremos lo que está haciéndose del otro lado y en ese caso le corresponde a la profesora encontrar las mejores estrategias. Para ellas también a la fecha constituye todo un reto. No están las maestras de pronto habituadas a este estilo de interacción, sin embargo se han visto confrontadas y estoy segura de que hay muchas que están optando por desarrollar estrategias sumamente interesantes y atractivas. Así es, así es. Tenemos un par de preguntas más. Meir Tintaya nos pregunta, ¿qué podemos hacer cuando los niños se pelean cuando juegan juntos? Tengo dos sobrinos de 2 y 4 años y se pelean por los juguetes. Perdón, de 2 y 4 años. Sí, y se pelean por los juguetes. Cuando juegan, se pelean. Bien, en realidad de pronto es importante y no necesariamente los padres y madres de familia tienen conocimiento pleno de cuáles son las características psicológicas incluso de los niños de estas edades. Y es por eso que también recurro a un comentario que se hizo antes en relación a conversar con la profesora, conversar con el profesor, porque quizás ellos también nos puedan dar algunas orientaciones. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de un niño de 2 años, debemos de comprender que aún él no está preparado, si se quiere, psicológicamente. Es parte, en realidad, de su naturaleza, el ser egocéntrico, y no necesariamente va a compartir el material que posee, porque este es un proceso. Y no lo tildemos, no lo califiquemos como que eres un egoísta y de pronto te vas a quedar así hasta grande. Entendamos que, vuelvo a decir, esto será un proceso. Eh, Más bien, de pronto, quizás si ellos lo permiten, el adulto puede sumarse a este juego y de alguna manera intervenir, pero no intervenir para dar el ejemplo de lo que se tiene que hacer, sino que esto se vea como un actuar sumamente natural, donde de pronto él también puede compartir o de repente también puede incorporarse, se me ocurre, la narración de un cuento en algún momento referido a ese tema, o de repente igualmente una narración empleando los títeres, pero sí entendamos, insisto, de que progresivamente se irán dando algunas actitudes que van a estar centradas de repente en el compartir de una manera mucho más natural. No forcemos a que compartan los materiales, porque en realidad podría ser que el niño o la niña lo asuma en ese momento, pero solo en ese momento para complacer a ese adulto. Más adelante, en todo caso, retornará a las conductas o a las actitudes que son naturales y que quizás están instaladas en ellos. Pero sobre todo, los invito a papá, mamá, a que tengan la paciencia y que si de pronto no encuentran las mejores estrategias para actuar frente a una situación como esta o a otro que le preocupe, recurramos también a la docente, que estoy segura puede dar alguna orientación en particular cuando se comunique por alguno de los medios. Así es, así es. Voy a unir dos preguntas. Juan Miguel Torres quiere saber qué estrategia puede utilizar cuando un pequeño ya no quiere hacer sus deberes escolares. Y luego luego Gina nos pregunta, nos dice que cada vez que le habla a su niño sobre la tarea, solamente sabe enojarse, ¿no? Son dos casos en donde
los pequeños no quieren conectarse con las tareas o intentan más bien, rechazan todo lo que tenga que ver con los deberes o las tareas escolares? En realidad, para empezar, yo señalaría de que este contexto no solamente termina generando de pronto algunas incomodidades, algunos malestares en los adultos, también están generando algunos malestares y algunos cambios inclusive de actitud en nuestras niñas y niños. El haberlos sacado de su rutina habitual, el haber de pronto trastocado lo que normalmente hacían, el haber limitado y restringido en muchos casos los espacios de socialización, esos encuentros con otros niños y niñas, es entendible que de pronto sus estados de ánimo y la disposición a hacer tales o cuales actividades no siempre sean las mismas. Y de repente, en este caso de las tareas, también puede ser un elemento que esté jugando en ese sentido, digámoslo, en contra. Pero también quiero pensar que Juan Miguel y Gina están hablando de niños de inicial. Y si ese fuera el caso, preguntaría yo, no solo a ellos, sino en realidad a tu audiencia, es ¿qué tipo de tareas están recibiendo como encargos de parte de la profesora o profesor? Son tareas de pronto más centradas en, llamémosle, que realicen planas, que pinten figuras ya establecidas, ¿no? Donde de pronto le negamos toda posibilidad de imaginación y de creatividad, o estamos de pronto nosotros como adultos pensando que como son muy pocas las actividades propuestas por su profesora, o de repente por los retos que aparecen en Aprendo en Casa por televisión, queremos luego que sea en un cuaderno el que haga más tareas, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que habría que ser muy cuidadosos, pero en líneas generales diría Claro. de que no tendríamos por qué pensar de que si hace planas o llena un cuaderno de pronto con algunas actividades que nosotros le vamos proporcionando, nuestro niño va a desarrollarse de mejor forma. Si que hay Así es. algunas, yo no le diría tanto, no le denominaría tareas, lo dejaría como actividades, que estas actividades en realidad se basen en el juego, que sean lúdicas, que lo inviten a imaginarse, a crear, que de pronto estén centradas en la narración de cuentos, que vaya más en el campo de lo lúdico. Y que de pronto no nos centremos solamente en esto de lo cognitivo, donde tienen que aprender los números, las letras, las vocales, las formas, y muchos aprendizajes que más bien giran en ese torno. Tengamos mucho cuidado Así es. en lo que estamos queriendo que nuestros niños aprendan, sobre todo en esa primera infancia. Así es, muchísimas gracias. Tiago Vigo nos pregunta qué hacer si a mi hijo le gustan los videojuegos y no los deberes. ¿Debería apoyarlo o dejarlo sin jugar? Creo que es una pregunta que nos hacen en varios streamings, nos lo preguntan y una de las cosas que siempre hemos recalcado es que lo que nosotros debemos asegurar es el equilibrio, ¿no? Los videojuegos, por ser videojuegos, no son negativos en sí mismos, sino debemos nada más tratar de dosificar el tiempo que están nuestros hijos expuestos en realidad a todo lo que les entregamos. La idea es mantener un equilibrio, ¿no? Tenemos espacios para ver la tele, tendrán espacios para jugar con la tableta, ¿no? Si hubiera, con el jueguito en el celular, si les gusta algún videojuego, hay aprendizaje también en todas las experiencias a las que están expuestos nuestros hijos. Sin embargo, cuando solamente nos dedicamos a una cosa y nos olvidamos de el refuerzo, de repente si fuera necesario, lo que nos deberíamos preguntar es cómo hacemos que este refuerzo sea atractivo, como tú mencionabas, ¿no? He leído en algunos comentarios también que van poniendo, que están poniendo en los comentarios, nos dicen algo así como, no quiere hacer el trabajo en el cuaderno, pero quiere pintarme las paredes, ¿no? Entonces, yo creo, y ahí esta es una opinión completamente personal, como Diana Rodríguez, mamá de dos niños, uno de 8 y una de 5, que viven en un departamento pequeño y que a estas alturas de la cuarentena están caminando ya por los techos, mis hijos, porque por supuesto son niños y quieren salir, ¿no? Es un tema ya de decisión muchas veces, ¿no? Lo que tenemos en casa sirve. Mis hijos se han apoderado de las paredes, se han apoderado de los espacios, porque este es el espacio que hoy día tienen para vivir, para transitar.
y si yo no les dejo que ellos puedan disfrutar de las únicas paredes que tienen hoy día a su disposición, probablemente el estrés sería un poco mayor. Esto, por supuesto, no quita que ellos sigan necesitando socializar y sentarse con amigos, pero por ahora no se puede, ¿no? Entonces, eh, los dos deciden qué pared quieren pintar hoy día y esto solamente con el poder pintar una pared les abre los ojos y parece que es como, ¡oh! Esto es, no, es como, es inaudito, ¿no? Y entonces van ellos dibujando la ciudad por las paredes, una pared es la playa, otra pared será, el proyecto es que la otra pared sea el campo, y sobre eso vamos construyendo aprendizajes, ¿no? Vamos viendo qué tipo de árbol es, a veces les pregunto y le pido al mayor que investigue, a ver, busca qué tipo de árbol puede ser, qué árboles hay por nuestra zona, ¿no? Para que los dibujen, y entonces no todos los días quieren dibujar y pintar la pared, otros días quieren armar fortalezas y me cambian la sala, otros días cambian las sillas, otros días no quieren hacer nada y solo miran alguna cosa en tele. Lo que sí creo que podemos ayudarlos y ayudarnos a nosotros también es pensar en que todo sirve para disfrutar y para aprender y que cada cosita que nosotros dejamos que suceda en casa dentro de los límites, por supuesto, de la seguridad y de la sana convivencia, van a ser un apoyo y una ayuda para fortalecer lo que están ellos ya aprendiendo como propuesta educativa. Entonces no tengan miedo de que trepen un mueble, no tengan miedo de que saquen las ollas y empiecen a jugar con los sonidos para ver qué diferencias hay entre una olla grande y una pequeña. No tengan miedo a que se pongan a cortar. Hoy día mi hija ha estado sacando las habas de las, ¿no? Y me decía, soy ninja, y ¡cuac! Cortaba, y ella con su fuerza de ninja va cortando las habas y luego descubre que hay dentro de la vaina de la haba que tiene pelitos y se pone a investigar. Entonces, creo que busquemos en lo cotidiano, aprovechemos en lo cotidiano, como bien nos has dicho, Ana Luisa, no tengamos miedo de probar distintas cosas, conversemos con nuestros docentes, con nuestros docentes, acerquémonos por teléfono, virtual a la escuela para pedir más consejos, más orientación, para que podamos jugar y disfrutar. Veo en los comentarios que nos van contando también cómo disfrutan ustedes con sus hijos y eso es lo divertido, ¿no? Tratemos de mirar con ojos de oportunidad lo que hoy día tenemos a nuestro alcance. Estamos concluyendo con nuestra transmisión de hoy, no sin antes volver a agradecerles a todos ustedes por sus comentarios, por sus preguntas, porque esto nos ayuda a conocer qué temas les pueden ayudar y orientar a continuar con su labor como padres y madres de familia. Sigamos cuidándonos también, ¿de acuerdo? Todo espacio sirve para recordarnos la importancia de mantener nuestra salud y bienestar como lo más preciado que podemos darle a nuestras familias. Para complementar el tema que hemos conversado el día de hoy, los invitamos también a entrar a la web de Aprendo en Casa. Como ustedes saben, es totalmente gratuita y allí podrán encontrar orientaciones y recomendaciones para su hogar en la ventana de Somos Familia. También pueden encontrarnos en nuestro podcast de Spotify del Ministerio de Educación y por favor compartan esta información. Sigan nuestras redes, motiven a otras familias a conocer la información que hay a su disposición. Generemos comunidad, seamos agentes de cambio, siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook del Ministerio de Educación y de Perú Educa. Agradecemos también a Ana Luisa y por supuesto a Abraham, quienes nos han acompañado esta noche. Ana Luisa. Bien, Diana, quisiera aprovechar la ocasión para pedirle a las familias que se mantengan unidas más que nunca, que sigamos confiando que juntos podemos lograr lo que solos probablemente no podríamos hacer, que consideren que este tiempo es una oportunidad que nos da la vida para compartirlo juntos, pues es un tiempo que quizás atrás no lo hemos podido tener. Que nos miremos con respeto y comprensión, que la empatía cobre vida y que seamos capaces de dar lo mejor de nosotros. Los adultos tenemos una gran responsabilidad y hablamos no solo de las familias, sino también de los profesores y profesoras, y por ello seamos conscientes que las niñas y niños asumen conductas y actitudes al observarnos e imitarnos día a día. Apostemos por la cultura del buen trato, utilicemos prácticas de crianza positiva, no recurramos a la violencia, a los golpes, a los gritos, como también dejemos atrás la indiferencia, que finalmente causa mucho daño. Desarrollemos habilidades como la escucha, la empatía. Actuemos con ternura
Y obviamente también con firmeza, pero no con rudeza, con generosidad, con sentido del humor. Pongamos límites cuando tengamos que hacerlo, porque en realidad también, como les decía, eso va a generar seguridad emocional en nuestros niños. No los etiquetemos, no les pongamos rótulos, no digamos que tú no puedes hacerlo, no lo descalifiquemos, no lo desvaloricemos. Nuestras niñas y niños son importantes, son competentes y no debemos dejar de asombrarnos de lo que pueden hacer, de lo que cada día aprenden y ciertamente eso lo van demostrando en el día a día en su vida cotidiana. Cuando se muestran solidarios, cuando se muestran sensibles, porque somos familia y toca poner nuestro mejor empeño para que esa experiencia sea inolvidable y a la vez gratificante. Gracias. Así es, Ana Luisa. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Este tema es muy importante para las familias y para que estemos preparadas, para que asumamos ese acompañamiento con calma, con paciencia, y sobre todo teniendo en cuenta que el afecto es una de las cosas que nos genera más aprendizajes positivos. Entendemos que en este contexto se complica mucho más, pero no estamos solos. Como familia que somos, nos mantenemos unidos para enfrentar cualquier situación. Recordemos a todas las familias que nos están viendo que este año ha sido diferente en muchas de sus formas. Sin embargo, es una gran oportunidad para seguir mirando hacia el futuro y el futuro está en la educación que le podemos brindar a nuestros hijos e hijas. Hagamos que la educación no se detenga. Ganemos este reto que hará del Perú una mejor escuela. Sigamos cuidándonos y que todo espacio sirva para recordarnos la importancia de mantener nuestra salud, el bienestar y la sonrisa como lo más preciado que podemos brindarle a nuestras familias. Desde el Ministerio de Educación les doy las gracias por acompañarnos todas las semanas y nos vemos el siguiente jueves con una sorpresa para ustedes a la misma hora y por este medio. Los invitamos a seguir dejando sus comentarios o temas que les gustaría que desarrollemos en este espacio que es para ustedes, creado por ustedes. Muchas gracias, familias, que tengan buenas noches.